Amén, hermanos. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 14? Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 23. ¿Sí? Romanos capítulo 8, verso 14 al 23. La palabra del Señor dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Acá la palabra filiación, adopción, en otras traducciones de la Biblia la traducen como filiación. Efesios capítulo 1:5 dice que fuimos adoptados. Obviamente acá Pablo lo que está hablando es de la plena adopción. Fuimos regenerados en nuestro espíritu. Hoy el Señor está transformando nuestra alma. Y en el futuro el Señor nos completará esa plena filiación, esa plena adopción como sus hijos, transformando nuestro cuerpo. Entonces, lo que en Romanos capítulo 8 está hablando acá es de esa plena filiación. Y ese es el título de este mensaje. La plena filiación. Vemos acá que Romanos 8... Perdón, porque ahora en la producción hay un espacio para apuntes. Porque por eso no tenemos dificultad. Por ejemplo, por el principio, la plena filiación. Amén. Gracias, perdón. Amén, hermano, no te preocupes. Bueno, una de las cosas que nosotros necesitamos entender, hermanos, que el verdadero Dios, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios que habla. Y Job capítulo 33, 14, si quieres lo buscamos, Job 33, 14, dice así: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Y este es el propósito del hablar de Dios. Yo quiero darme la oportunidad, ¿no?, de ver lo que está pasando, porque uno dice, bueno, pareciera que lo que aconteció
discúlpeme que tome lo que aconteció en Venezuela para usarlo como este mensaje, pero es que yo considero que desde la pandemia ocurrió algo. La pandemia, que fue en el 2019, fue algo que cambió, dio un giro nuestra historia de la humanidad. Hasta la forma de hacer trabajo cambió. Todo cambió desde la pandemia. Muchas cosas. Creo que eso, de la noche a la mañana, estábamos todos en nuestro día a día y de repente nos vimos encerrados, ¿cierto? En nuestras casas. Nadie se imaginó eso. Eso fue algo repentino, algo que realmente sorprendió a muchos. Muchos quedaron atrapados en los aeropuertos, en países, me explico. Otros quedaron atrapados en ciudades, no podían trasladarse de una a otra porque hubieron restricciones. Entonces, creo que las cosas cuando ocurren de manera repentina, muestra algo que Dios quiere decirnos. Y vea que a partir de la pandemia han ocurrido acontecimientos a nivel de impacto mundial. Después de la pandemia vino la guerra de Ucrania. Luego, actualmente, obviamente, no vamos a decir que esa es la única guerra. Han habido otras guerras, pero guerras significativas, guerras que han sorprendido al mundo, son esas, me explico. Viene ahora la guerra del Medio Oriente, son guerras que impactan a nivel mundial, porque es cierto que a nivel mundial existen otras guerras, focos de guerra. Pero estas guerras son que cambian el curso de la historia humana. Y en eso nosotros necesitamos mirar qué es lo que Dios nos quiere decir con esto. Posteriormente, bueno, ha sucedido lo que ocurrió en Venezuela, algo que nadie se esperaba. Y yo digo, nadie se esperaba en el sentido que cayó como sorpresa. Y yo pensaba en esto porque yo tengo dos alarmas antes de levantarme. Los geólogos sabían que ese hecho iba a acontecer. Ocurrió en el año 1912, creo, y luego ocurrió en 1967, ahora ocurrió en el 2026. Cada 60 o 50 años ese evento ocurre en mi país. Y yo lo asemejé como la alarma. Me explico, porque yo tengo una alarma, como dicen los españoles acá, a las 6 menos 20. Voy a usar, así dicen los españoles, 6 menos 20, que para mí es 5 y 40. Yo digo 5 y 40. Pero yo no entiendo por qué dicen así. Pero acá en España dicen 6 menos 20. Es un poco complicado. Pero para el lenguaje español es así. Entonces yo tengo una alarma a las 6 menos 20. Y otra que suena a las 6 de la mañana. ¿Para qué? Porque eso me indica a mí, la primera, me indica a mí que debo despertarme. Y la segunda indica que ya no hay tiempo más para descanso, que tengo que pararme. ¿Me entiendes? Tengo que levantarme porque si no llego tarde al trabajo. O si no tengo tiempo de prepararme, tomarme el cafecito en la mañana, que yo me preparo mi café antes de salir al trabajo. ¿Ven? Obviamente no voy a dejar de asearme, de cepillarme, pero si no me levanto antes no me va a dar tiempo de tomarme mi café como yo quiero, hacer una pequeña oración, ¿verdad? Hacer una pequeña lectura. Entonces, si yo no me levanto, obviamente no tomo en cuenta esas alarmas que ya están preparadas. Me explico, ya están preparadas, pero ellas tienen un propósito. Yo considero que este terremoto
hace miles de millones de años, o cuando Dios dispuso que existiera ese continente, Dios preparó una alarma. Dios preparó una alarma, puso una alarma. Una alarma para nosotros hoy. ¿Me explico? Es como una señal. Por eso no podemos decir, bueno, fue algo que ocurrió, fue un evento que ocurrió, no, y para mí es una alarma. Yo le digo, bueno, esto es una alarma. Cada 60 años el Señor dejó que esa alarma se activara. Es curioso, es bastante curioso. Dios no hace las cosas como nosotros, porque le sale. Dios hace, es decir, debemos llamarnos la atención porque las cosas que están programadas tienen un propósito, ¿sí o no? Es algo que no es cualquier cosa aleatoria. Si todo fue coordinado, entonces tiene un objetivo. Justamente en un contexto donde yo vi que como el mundo no pudo dejar de mirar lo que ocurrió en Venezuela. Hasta el mundial tuvo que pararse un momentico y decir, vamos a hacer silencio por las víctimas que aparecieron. Es decir, todo el mundo se abocó. Es decir, yo veía que todas las noticias, no sé si las mías, si es el algoritmo, pero es que todas las noticias eran Venezuela, Venezuela, Venezuela. No sé si le pasó a usted, pero yo veía que como que todo estaba en Venezuela. El mundial siguió, pero como que eso nos volvió la mirada hacia lo que estaba pasando allí. Una alarma. Una alarma. Entonces Dios es un Dios que habla. Y Dios habla de varias maneras. Y tiene un objetivo de, como dice Job, el Señor quiere quitar la soberbia del corazón de los hombres. El propósito del cual, cuando Dios nos habla, no es transmitir una información, no es transmitir un conocimiento. Lo que dice Job 33, ¿sí? 17, dice que el propósito de su hablar es para quitar al hombre de su obra, es decir, de sus malas obras, de su camino errante, y de apartar del varón la soberbia. Ese es el propósito por el cual Dios viene hablando, pero el hombre no entiende. Pero nosotros sí entendemos, es verdad, hermano, porque Dios nos ha dado espíritu de discernimiento. Hebreos capítulo 1, por eso nosotros no simplemente debemos ver a un Dios que está en los cielos, a un Dios que tengo contacto con Él simplemente cuando estoy, o cuando yo me acuerdo. No, Dios es un Dios que está constantemente hablándonos, comunicándose con nosotros. Y Hebreo, capítulo 1, ¿sí? Versículo 1 y 2, si alguien lo tiene, lo puede leer, si no lo leo yo. Amén. Entonces Dios está hablando. Dígale a sus hermanos, Dios es un Dios que me habla. Dios es un Dios que me habla. Ahora yo necesito, si Dios me está hablando, estoy escuchando lo que Él me está queriendo decir. Otro pasaje de la Biblia en Hebreos 12, allí mismo, la exhortación, Hebreos 12, 25, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos.
Y en esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces, este terremoto que aconteció, y no solamente hubo uno, ese día hubieron varios terremotos a nivel mundial. Japón, en Estados Unidos, Venezuela y otra parte que no me recuerdo, pero hubieron varios eventos sísmicos a nivel mundial, y indicando algo, ¿no? Como lo que dice acá, el Señor está tratando de mostrarnos que estos terremotos es la remoción de las cosas movibles. Y si recordamos la pasaje que el Señor dijo, bueno, el que edifique su casa sobre la roca, vendrá lluvia, vendrán ríos, y no caerá. Y una de las condiciones que dieron pie para que se cayeran todos los edificios y las casas fueron el tipo de suelo por los cuales estaban edificadas esas construcciones. Entonces eso es importante mostrar que el Señor nos está mostrando que nuestra vida debe estar fundamentada, debe estar solidificada, basada en las cosas que son inconmovibles. Y maravilloso que bueno, los científicos todavía aún no tienen, o podemos pronosticar actualmente, hay pronóstico del tiempo, de calor, del frío, pero pronóstico de terremotos no hay. Nadie puede saber cuándo ocurre. ¿Cuándo va a ocurrir? Puede haber una estimación de que la probabilidad de que un terremoto exista en un cierto lugar, pero no sabe cuándo ocurre. Pero maravilloso que Dios nos está dando una alerta antes de tiempo de que las cosas movibles están siendo movidas. Y nosotros necesitamos estar atentos a lo que el Señor nos está hablando. Y Dios nos habla por medio de las señales. Yo considero que estas señales que Dios nos está mostrando, ya lo hemos leído. Pero es como la alarma, ¿ves? Es la alarma. A veces las circunstancias nos hacen adormecer un poco. Pues yo, cuando me suena la primera alarma, me despierto. Medio despierto, y da vuelta. No, me faltan 20 minutos, todavía un poquito más para dormir. Pero cuando me suena la otra, así yo me levanto, hermano. Me levanto. Entonces hoy el Señor, en Mateo 24, el Señor nos ha dicho cuáles son las señales de su venida. Y hemos escuchado mucho este hecho de la venida del Señor. Y el pastor preguntaba, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Sí, por una parte venimos a adorar a Dios, pero la iglesia primitiva, cuando se reunía y se reunían los domingos, porque ellos recordaban la muerte y resurrección de Cristo y la promesa de que Él vendría. Entonces, cuando nosotros nos reunimos acá, no simplemente venimos a escuchar un mensaje, no solamente venimos a adorar y a cantar y a ver nuestros rostros, sino venimos, ese es el sentimiento, porque recuerde que el Señor le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, le dijo, bueno, así mismo como lo habéis visto ir, así volverá también. Entonces ellos quedaron esa costumbre de que cada primer día de la semana recordaban ese evento de que no solamente Él murió por nuestros pecados, también resucitó, sino que también Él volvería. Por eso que en la práctica de la iglesia primitiva, o la iglesia del primer siglo, ellos partían el pan, es decir, celebraban la mesa del Señor todos los domingos, porque por eso Pablo decía que cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncié hasta que Él venga. La participación de la mesa del Señor no solamente era un evento de que, bueno, participaban en la copa, sino que ellos estaban recordando y anunciando la venida del Señor. Entonces, así mismo hoy estamos acá
Maravilloso que el Señor venga un domingo y nos haya preparado, nos haya haciendo así. Puede ser que venga un día de semana, no lo sabemos. Pero esta práctica de reunirnos el primer día de la semana es con ese propósito de recordar que el Señor viene. Hoy estamos acá recordando que el Señor está por venir, amados hermanos. Y este evento que acaba de acontecer nos alerta a nosotros. Quiero mostrarle este hecho que es bastante importante porque a veces la venida del Señor es algo que uno lo omite. Bueno, ya sabemos que el Señor viene en cualquier momento, pero dejamos de prepararnos, dejamos de alistarnos. Y este evento, siempre que acaba de acontecer en Venezuela, hay catástrofes que nos olvidamos de ellas. El año pasado hubo una catástrofe aquí, que es la Dana de Valencia, ¿no? Y el antepasado hubo incendios forestales que arrasaron, nos olvidamos de ellos. Pero son cosas como yo le decía a mi mamá, porque el pensamiento de uno como creyente es que inmediatamente asocia a ese evento como que un castigo de Dios, como que la gente estaba mala. Por una parte, no voy a negar que no existe pecado en el mundo, ¿me entiendes? En el mundo hay pecado. Yo le decía a mamá, bueno, mira mamá, ¿qué te puedo decir? Venezuela, indistintamente, que sí hay maldad, porque no vamos a negar, y que estaban de repente en ese momento, estaban cantando a San Juan y estaban pidiendo, es verdad, pero vemos un pueblo, no porque sea mi país, pero vemos en Latinoamérica, voy a hablarlo de toda Latinoamérica en su mayoría, vemos que en los países de Latinoamérica tú le predicas a una persona y ellos te escuchan, pero acá tú le predicas a alguien y no te van a escuchar. ¿Me explico? Y es lo que decía el pastor, por ejemplo, que vemos la inmoralidad llegada al extremo, tanto así que estadísticamente, esto no lo estoy inventando yo, usted lo puede corroborar, España es el segundo país con mayor índice de tasa de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual. Se ha elevado la gonorrea, la sífilis a los niveles más altos de toda la Unión Europea. Entonces, obviamente, el desborde sexual en este país es algo tan depravante, tanto así que yo comentaba que hay una entrevista de una chica de Polonia, y decía, yo pensaba que vino acá a España a hacer unos estudios, y decía en su entrevista, decía, yo pensaba que yo era de mente abierta, porque los países mientras más hacia el norte son como más libres en esa parte del sexo. Y ella decía, yo pensaba que yo tenía mente abierta, pero acá en España me quedo sorprendido porque la infidelidad, estoy en un círculo donde quizás él es infiel a su esposa y la esposa lo sabe y todo el mundo lo sabe, pero eso como pasa nada. Algo así, ¿me explico? Entonces, si nosotros comparamos, indistintamente no voy a decir que en mi país no pase, o en los países de Latinoamérica no pase, pero todavía hay ese rechazo a ese asunto, hay ese temor, que eso era lo que ella decía. Lo que me sorprende no es que pase, el problema es que lo tomen tan natural, como que no hay rechazo, no hay temor de que tengan eso. Entonces, tal vez en Venezuela o en otros países eso pase de Latinoamérica, pero todavía hay como el miedo de que eso se abra al público, pero aquí no hay ese temor. Entonces no estamos hablando de que las catástrofes naturales específicamente vengan por un castigo, porque si medimos la maldad, yo considero que aquí hay más maldad que allá, ¿me entiendes? En ese sentido de inmoralidad. Quizás habrá otro tipo de maldad, ¿verdad, hermano? Yo lo que veo, yo le decía a mi mamá,
Y le digo a ustedes hoy que el Señor nos está llamando una atención más que todo a los hijos de Dios. Y usted dirá, ¿cómo, hermano? ¿Cómo es eso? Sí, vemos ahora, si usted lo puede corroborar, algo que me llama muchísimo la atención es como personas, yo no he visto hasta ahora, quizás puede haber, pero hasta ahora, los que salen en las redes sociales, yo no he visto ninguno sobreviviente que no haya dicho que he clamado a Dios. Hasta aparece por allí, hay una red que una santera la salvaron de los escombros y una vez salió y quebró todos sus ídolos. Entonces, yo veía este evento como la historia de Jonás. La historia de Jonás está en la Biblia. Y todo el mundo lo sabe, la historia de Jonás. Como el hecho que le aconteció al profeta Jonás. Pero déjeme decirle que la historia de Jonás no simplemente fue un evento que le aconteció a Jonás, sino que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como un reproche que Dios le hace al pueblo de Israel por su rebelión. ¿Me explico? Porque hoy vemos como hijos de Dios, hoy vemos en el pueblo de Dios, me sorprende, hermano, de verdad que cada vez más salen, voy a decir, en el mundo religioso, porque yo no sé si llamarle iglesia o pueblo de Dios a ciertos grupos, pero aquellos que se hacen llamar seguidores de Dios, hacen cosas aberrantes. Actualmente vi un video, hermano, donde un supuesto pastor, porque eso no es ningún pastor, me explico, se levanta como la bata, es como una sotana, ¿no? Y oraba, le mete la cabeza a los hermanos, a las hermanas ahí, y ora y le pone como que no sé, algo raro, algo, como dicen aquí los jóvenes, algo random, ¿verdad? Algo random. Yo decía, pero qué locura es esto. Eso es una de las tantas cosas que nosotros vemos como personas que manejan la verdad, contienen la palabra de Dios, pero practican iniquidad. Y yo no creo, hermano, y eso me llevó a pensar qué es lo que Dios quiere mostrarnos con este evento, mostrando cómo personas impías reaccionan rápidamente en arrepentimiento por lo que le está pasando, y el pueblo de Dios quizás está viendo, teniendo la palabra, viendo las señales, y se mantiene inmóvil es decir, mantiene un corazón no vuelto hacia Dios. Entonces lo que está pasando, yo le decía a mamá, es como que esta persona Dios la llevó al vientre del gran pez. El pez, el terremoto. Imagínense el pez, el terremoto, porque algo inaudito que personas que han pasado 7, 10 días debajo de los escombros, como que sobreviven. Es como hoy, quizás Dios no va a sacar a un hombre de una ballena, pero este evento de que una persona dure 10 días, 12 días, 13 días, debajo de los escombros, tú dices, wow, ¿cómo sobrevivió? Niños pequeños recién nacidos. Porque usted sabe, si a usted le da sed a los 3, aquí estamos abajo de 40 grados. Imagínese usted estar en Venezuela, La Guaira, bueno, los países del Caribe. Bueno, todos nosotros venimos de países del Caribe. Los países del Caribe son de 30 grados para arriba, hermano. Y debajo de los escombros, imagínense cómo estará la temperatura allá abajo. Y que un bebé recién nacido se mantenga vivo 2, 3 días. Bueno, vi el testimonio de un niño que dice que la única forma que se mantuvo, porque había una lata de salsa picante y era lo que tomaba.
Dios puso una lata de salsa picante allí, permitió que esa lata de salsa picante que ahí tomaba. Imagínense el picante, pero bueno, Dios le quitó el picante y ese niño tomaba la salsa picante. Me explico, hermano. Entonces, estamos viendo algo trascendente. Cómo personas sobreviven, y no es por la resiliencia, simplemente el niño que da testimonio. Yo soy una persona nerviosa, pero me mantuve tranquilo. Los primeros momentos me dormí, me quedé dormido. Padre que dice, bueno, mi hijo siempre es inquieto, pero en esta oportunidad se quedó dormido todo el tiempo. Es decir, Dios allí. Pero para darnos un mensaje. Como el profeta Jonás, que estuvo metido en el vientre de un gran pez, ¿verdad? Fue una señal para Jonás. Pero también fue una señal para Nínive. Para el impío, como para el profeta, porque el profeta no estaba muy de acuerdo. No estaba muy de acuerdo de llevar el mensaje. ¿Verdad? Y ese testimonio de lo que le pasó a Jonás no simplemente fue para Jonás, sino para el pueblo de Israel, porque el libro de Jonás quedó allí escrito, y ese evento quedó escrito para que todo el pueblo lo leyera, con el objetivo de reprocharle, miren, cómo este pueblo, que no tiene la verdad, que es un pueblo perverso, mira cómo reacciona a la palabra de salvación, al Evangelio. Y ustedes que tienen el Evangelio, tienen las Escrituras, no se arrepienten, son pueblo rebelde. Entonces esta señal es una advertencia para nosotros hoy. Es un llamado para arrepentimiento. Si nosotros leemos Colosenses capítulo 3, vamos a leerlo. Versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios, versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Teológicamente entendemos que son los inconversos. Pero ¿qué es ser un hijo de desobediencia? Teológicamente, porque tomamos el capítulo de Efesios capítulo 2, dice que, bueno, que el espíritu del príncipe de la potestad del aire opera sobre los hijos de desobediencia, sobre nosotros no opera. Obviamente, los hijos de desobediencia son los hijos del pecado. Pero un poco más práctico esta palabra para nosotros. Desobediencia, yo no puedo desobedecer si no tengo una orden, ¿sí o no? No puedo desobedecer si no tengo una orden. Entonces, los hijos de desobediencia también nosotros podemos caer en ese estatus. Y hijo de desobediencia es lo que dice Romano también, los que retienen la verdad de Dios. ¿Y quiénes tienen la verdad de Dios? Nosotros. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, yo soy el que tengo la verdad. Y si yo no practico la verdad, no vivo la verdad, obviamente estoy como reteniendo la verdad de Dios. Y eso es lo que nos constituye hijos de desobediencia. Porque soy desobediente, no practico la verdad de Dios. Entonces vemos como el pueblo como decía, no el pueblo de Dios, no, sino el mundo religioso, o los que se hacen llamar seguidores de Cristo, y entre esos también estamos nosotros. Es fácil, como decía un pastor, es fácil compararnos con el que hace malo. Claro, porque si tú te comparas, yo me comparo con el perverso, yo siempre voy a estar mejor.
¿Me entiendes? Ahora, pero si nosotros nos comparamos con Jesús, si esa es nuestra norma, Jesús es nuestra norma, no estamos muy bien. Entonces, claro, cuando nosotros vemos eventos como este, nosotros nos comparamos con ellos, medimos la regla, nos ponemos como regla para medirnos con ellos. Y obviamente vamos a salir bien. Pero si nosotros, en vez de ponernos como regla para ellos, nos ponemos como regla para Dios, es decir, nos medimos con Dios, con el Señor Jesús, entonces decimos, oye, también estamos en el mismo lugar que esta gente. Por eso necesitamos entender las señales. Y el Señor le dijo, ¿por qué en Mateo 16? ¿Por qué no distinguís las señales? ¿Por qué no discernis? Si sabéis, nosotros sabemos discernir los tiempos, pero ¿por qué no discernimos las señales? Porque a veces eso, nosotros nos gusta mirar a otros y no mirarnos a nosotros mismos. Y hoy es el tiempo que nosotros necesitamos mirarnos a nosotros mismos. No mirar al otro. Sí, quizás con la situación de la hermana que acaba, uno puede medirse, sabe con quién de lo que estoy hablando, ¿verdad? La hermana, yo me puedo medir, de verdad que está mal, pero vamos a medirnos, no, porque cada quien tendrá su medida, es decir, cada quien será juzgado. Yo no estoy para hacer juzgar a nadie. Sí, estamos para juzgar los hechos, pero no las personas. Lo que está mal, está mal. Lo que está mal, está mal. Pero las personas no estamos para juzgarlas. La única persona que debemos juzgarnos a nosotros mismos. Me explico, frente de Dios, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Porque hay una advertencia, déjeme ver el tiempo de la prédica. El Señor hace un llamado, nos llama a corregir. En Apocalipsis 3:1, me acordaba de este pasaje, amado hermano, de Apocalipsis, llamado a la iglesia en Sardis. Apocalipsis 3:1, la parte B, dice, yo conozco que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Entonces, la venida del Señor, las circunstancias vienen de forma repentina, porque nadie las espera. Es decir, a esta gente le llegó esta tragedia de forma repentina. ¡Pum! Por ejemplo, lo que le pasó al hermano Adelso. Un día estaba aquí con nosotros, un sábado estaba practicando, ensayando, cantando, y al día siguiente me llama, no hermano, que está en el hospital, que se desmayó, ¡pum!, de forma repentina. Eso cae así. De forma hoy podemos, no, España, aquí estamos en España, mañana no sabemos, hermano. Yo he pensado, y de repente yo voy en el tren, en el Renfe, y pasa el carril de Estado, y no, se murió el hermano Alexander y eso para el trabajo. De forma repentina, hermano, de forma repentina. Es decir, los eventos que acontecen nos están indicando a nosotros que estas cosas acontecen de manera repentina sin que usted lo espere. Y para ello nosotros necesitamos estar preparados. No podemos esperar, decir que no me va a dar tiempo. Lo que el Señor nos está diciendo, mira, no te va a dar tiempo cuando acontezca. Y yo creo, como lo dijo el Señor, que vendrán terremotos, vendrán guerras. Pregúntenle a usted cómo ocurrió la guerra. Usted ve, yo estaba en Venezuela cuando ocurrió la guerra en Ucrania, cuando inició.
Ellos estaban un día y al día siguiente estaban pam, 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 pam. Y ellos no esperaban eso. Pensaban que no, que estaba en la situación diplomática y de repente entró Rusia para allá y le comenzó a lanzar cosas y mucha gente murió de forma repentina. De forma repentina, sin que usted lo espere. Necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir estudiando, necesitamos seguir laborando, pero necesitamos despertar en ese asunto de cuántas cosas en mí están por morir. Cuántas cosas se están apagando, se están muriendo. Ya no hay, no me apetece, como decía él, ya no cantamos los cánticos como antes, ya no me atrae tanto la palabra de Dios, ya la abandoné. Ya tomo aquello que me escandalizaba, ya no lo me escandaliza, así en mi vida. Dejé de luchar por aquello que estaba tratando en mí y ya bueno, Señor, tú sabes que eso te lo entrego en tus manos. Y lo dejé, lo vamos dejando. ¿Qué cosas están por morir? La oración, la comunión, hasta aún congregarnos. Y hay un llamado en hebreo, dice, mirad, Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Sí, hermano, porque uno dice, oye, eso está de moda, yo quiero a Dios, pero la iglesia no. La iglesia es una cuerda de hipócrita. La iglesia me decepciona, sí, la iglesia, es decir, el mundo religioso está vendiendo esa influencia de decepcionado, pero es que la iglesia está formada de gente imperfecta para que seamos perfeccionados en el amor. ¿Me explico? Para que seamos perfeccionados en amar. Hebreos 10:23. Si hay algún hermano que lo encuentre antes que yo, puede leerlo. Ajá, hasta el 25. Y consideremos unos a otros para escondernos a la música, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortamos tanto más cuando veis que aquel día y tanto más. Estamos viendo que aquel día se acerca y yo voy a echar para atrás. Es decir, reducir. No, yo necesito aumentar. Y tanto más. Dígale a su hermano, y tanto más. Y tanto más. Es decir, estamos haciendo, sí, pero necesitamos aún más. Aún más. Tener más comunión. Señor, ayúdame que este fuego no se apague. Mi deseo no se apague, sino que sea aún más. Hay un himno que ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Dice, yo te amo cada día más y aún te amo mucho más. Es decir, hoy te amo cada día más y aún hoy te amo mucho más. Y ese es el deseo que Dios quiere, que nosotros cada día le amemos más. Cada día le amemos más. Es decir, nosotros reafirmemos cada día más nuestra comunión con el Señor, nuestro vínculo, y que seamos reales. ¿Por qué? Porque usted tiene una información. Por eso el llamado a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis dice, tienes el nombre de que vives. ¿Por qué? Porque bueno, yo tengo el nombre de cristiano. Yo tengo el nombre de cristiano. Pero el Señor le dice, pero estás muerto. Estás muerto. Hay muchas cosas que se han apagado en ti y se han apagado en mí. Sí, hermano, porque por ejemplo yo tengo casi toda mi vida como creyente. Vamos a decir, casi toda mi vida en el medio cristiano. Tengo 47 años este año y a los 15 voy a decir que me salvé.
acepté al Señor como mi único y suficiente Salvador y me arrepentí y me bauticé. Es decir, tengo buena parte de mi vida en esto y uno, indistintamente, uno se cansa. Es decir, uno se cansa, se agota, es decir, es como ¿quién dice que trabajar no cansa, hermano? Trabajar cansa. El que diga eso es un mentiroso. No, por eso usted trabaja porque le pagan. Usted no trabaja por amor al arte. Usted trabaja porque le pagan. Y eso es lo que lo anima a usted a ir al trabajo. Si no le pagaran, no. Entonces nosotros estamos acá perseverando por la recompensa. Porque ya la salvación es gratuita. ¿Sí o no? Ya la salvación es gratuita, pero estamos acá para que seamos recompensados cuando el Señor venga. Entonces eso es lo que nos anima a venir constantemente a la comunión. Pero llega un momento como que te cansas. Te cansas y dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a soportar aquello? ¿Hasta cuándo voy a hacer esto? ¿Hasta cuándo voy a aquello? Y comienza a mermar tu perseverancia, comienza a apagarse, unas cosas se mueren, ya la Biblia no es lo mismo para ti, ya la oración no es lo mismo para ti, ya los hermanos son lo mismo para ti, ya la predicación no es lo mismo para ti, ya hay muchas cosas que no son lo mismo para ti, y terminamos teniendo nombre de que vive, pero estamos muertos. ¿Me entiendes? Entonces el Señor nos dice, y tanto más cuando veáis que estas cosas es como se acercan. Estamos como las vírgenes que están cabeceando y medio dormidos ahí. Estamos cabeceando, adormitados, pero ¡pum! Llegan las cosas, estos acontecimientos y nos dice, despiértate, porque ya estoy por venir. Gracias al Señor por la señal. La señal es para nosotros porque somos del día y no de la noche. Los que son de la noche duermen, pero los que son del día están despiertos y reciben la luz, amados hermanos. Por eso hoy nosotros necesitamos ver, Señor, porque podemos asociar conocimiento. Yo tengo mucho conocimiento, yo le voy a decir, tengo conocimiento mucho de la palabra, quizás no tanto como otros, como el pastor Casio, el hermano Adesio, que fueron al instituto, la hermana Silvia. Entonces mi conocimiento de repente no es mucho, pero tenemos bastante información. Pero cuánta información, conocimiento tenemos no es igual a revelación ni transformación. Porque la revelación es igual, yo soy profesor de química, revelación es igual a transformación. Transformación es directamente proporcional a la revelación. Hay revelación más transformación. Entonces, podemos tener conocimiento. ¿Qué dice el Salmo 1.1? ¿Qué dice? El Salmo 1, y me lo pueden repetir cualquiera de aquí. Eso es conocimiento. Pero ¿cuánto de eso está en tu corazón? Te ha transformado. Yo voy a usar este nuevo concepto de revelación porque teológicamente tenemos un concepto de revelación, ¿verdad? Pero el concepto que yo veo que Pablo dice está en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Como dice, versículo 15 y 16, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. Es decir, la revelación es cuando Dios se ve en mi vida, en mis acciones, en mi forma de vivir, en mi forma de actuar. Esa es la revelación, porque si no yo tengo simplemente una información. La iglesia en Sardis tenía simplemente información, tenía nombre, tenía conocimiento, pero estaba muerta porque no había vida en ella. Entonces hoy necesitamos procurar, yo creo que todas estas cosas deben volvernos nuestra mirada a nosotros
y me dijo, Señor, ¿cuánto de tu palabra está siendo trabajada en mí? Porque tu venida está cerca. Y esto me pudo haber acontecido de manera repentina. Por ejemplo, tomando una ocasión, la hermana Sarita, ¿cuántas veces te has caído, hermana Sara? Con ese tobillo. Y han sido de forma repentina, ¿sí o no? Cuando te veas tal vez en el suelo, agárrenla. De forma repentina, hermano. Y tú no lo esperas. Entonces hoy necesitamos decir, Señor, esto puede pasar porque el mundo entero va a comenzar a acontecer muchas cosas. Hoy fue Venezuela, mañana puede ser otro país, pasado mañana puede ser otro, puede ser mañana, y dentro de esos eventos que van a acontecer en el mundo, me puede agarrar a mí, ¿me entiendes? Me puede agarrar a mí. El Señor, aquí usted se va a ir de repente con la próxima pandemia. En esta usted se salvó, pero en la próxima usted se va. Y se fue la próxima pandemia. ¿Y qué estamos aprovechando en este tiempo? ¿Ves? El Señor. Necesitamos entonces ver que Dios hoy quiere transformarnos. Y nuestro corazón debe volverse al Señor. Quiero terminar con ustedes con este pasaje de la Biblia para no seguir tomándole más de su tiempo, hermano, que está en 2 de Tesalonicenses 3:5. Quizás quisiera que todos lo podamos leer juntos para terminar este mensaje, ¿sí? Porque todas estas cosas deben llevarnos, como dice Romanos, a gemir desde nuestro interior, porque la tierra está gimiendo. 2 de Tesalonicenses 3:5, 2 de Tesalonicenses 3:5, la tierra está gimiendo, todas las cosas están gimiendo, pero debe haber un gemir en nosotros, el gemir de la transformación, de estar preparado. ¿Qué tal si lo leemos entonces todos juntos? Lo tenemos, 2 de Tesalonicenses 3:5, dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque es fácil que nuestro corazón se despegue. Podemos estar acá, pero nuestro corazón lejos. Podemos participar, pero nuestro corazón lejos. Lejos de millas, de kilómetros, pensando en otra cosa, anhelando otra cosa. Y por eso necesitamos decir, Señor, encamina mi corazón en este tiempo al amor y a la paciencia de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Qué tal si nos ponemos a nuestros pies? No sé si el pastor tiene algo que terminar.